Un simple pescador negó 3 veces al Maestro que amaba, pero ese mismo hombre terminó siendo la roca sobre la cual se edificó la Iglesia de Cristo. Esta no es una historia de perfección sino de transformación radical. Pedro cayó profundamente pero se levantó con una fuerza que pocos imaginarían. Hoy verás cómo un hombre impulsivo, emocional, inestable y muchas veces dominado por el miedo se convirtió en uno de los líderes más valientes y determinantes del cristianismo primitivo. La historia de Simón, quien más adelante sería conocido como Pedro, comienza en las orillas del mar de Galilea en el pequeño pueblo de Betsida. Era un pescador común como su padre lo había sido antes que él y como probablemente lo serían las siguientes generaciones. Junto a su hermano Andrés vivía una rutina sencilla pero exigente: noches enteras lanzando redes al mar, amaneceres vendiendo el pescado y días reparando herramientas. Era una vida dura, repetitiva y sin grandes expectativas más allá de sobrevivir cada día. Todo parecía normal hasta que un día Andrés llegó con una noticia que parecía imposible: hemos hallado al Mesías. Esas palabras no eran cualquier cosa, eran el eco de siglos de esperanza. Cuando Simón fue llevado ante Jesús ocurrió algo que marcó su destino para siempre. Jesús lo miró profundamente como si pudiera ver más allá de su presente, más allá de sus errores, más allá de su carácter impulsivo, y le dijo: tú serás llamado Cefas, que significa roca. No era una descripción de quién era sino una declaración de quién llegaría a ser. Ese momento sembró una identidad nueva dentro de él, aunque todavía estaba lejos de comprenderla. Tiempo después, mientras trabajaba en el mar, Jesús lo llamó directamente: ven en pos de mí. Pedro, sin tener todas las respuestas, dejó sus redes, su sustento, su seguridad y su vida conocida. Fue una decisión radical que rompió con todo lo que había sido su mundo hasta entonces. Desde ese momento su vida dejó de ser ordinaria para convertirse en una historia de proceso de cambio constante, de caídas y levantadas. Pedro se convirtió en parte del círculo íntimo de Jesús. Junto a Jacobo y Juan presenció milagros que desafiaban toda lógica: vio enfermos sanar, vio muertos volver a la vida y fue testigo de la transfiguración, donde Jesús mostró su gloria de una manera sobrenatural. Pero aunque vivía experiencias extraordinarias, su carácter seguía siendo el de un hombre impulsivo: hablaba sin pensar, reaccionaba sin medir consecuencias y muchas veces dejaba que sus emociones dominaran sus decisiones. Uno de los momentos más representativos de su vida fue cuando caminó sobre el agua en medio de una tormenta. Al ver a Jesús decidió salir de la barca y por unos instantes logró lo imposible: caminó sobre las aguas. Pero cuando dejó de mirar a Jesús y puso su atención en el viento y las olas, el miedo lo invadió y comenzó a hundirse. Esa escena resume su vida: fe real pero frágil, valentía que se transforma en duda cuando las circunstancias se vuelven difíciles. En Cesarea de Filipo tuvo uno de sus momentos más altos cuando declaró con firmeza: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús reconoció que esa revelación no venía de su mente sino de Dios y declaró que sobre esa roca edificaría su iglesia. Fue un momento de honra y afirmación, pero poco después Pedro volvió a mostrar su falta de entendimiento cuando intentó impedir que Jesús fuera a la cruz. No comprendía que el plan de Dios incluía sufrimiento, sacrificio y redención. El contraste más fuerte llega en la última noche antes de la crucifixión en Getsemaní. Jesús le pidió que velara con él, pero Pedro no pudo mantenerse despierto. Su espíritu quería, pero su cuerpo falló. Después, cuando llegaron a arrestar a Jesús, reaccionó con violencia, sacó una espada e intentó defenderlo, pero Jesús le mostró que ese no era el camino. Y entonces llegó el momento más oscuro. En el patio del sumo sacerdote, Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 oportunidades tuvo para mantenerse firme y 3 veces eligió el miedo. Cuando él gallo cantó, recordó las palabras de Jesús y en ese instante sus miradas se cruzaron. No fue una mirada de odio ni de condena, fue una mirada que atravesó su alma. Pedro salió y lloró amargamente, sintiendo el peso de su fracaso, creyendo quizás que todo había terminado para él. Pero ahí no terminaba su historia, porque después de la resurrección Jesús no lo rechazó, no lo apartó, no lo reemplazó. Al contrario, lo buscó en la orilla del mar de Galilea. Lo confrontó no con juicio sino con amor. 3 veces le preguntó si lo amaba y 3 veces Pedro respondió. Cada respuesta sanaba una herida, cada palabra restauraba su identidad y cada afirmación venía acompañada de un propósito: apacienta mis ovejas. Ese momento no solo lo restauró, lo redefinió. Ya no sería el hombre que negó sino el líder que cuidaría del pueblo de Dios. Y entonces llegó Pentecostés, el momento donde su transformación se hizo evidente. Lleno del Espíritu Santo, Pedro se levantó con una valentía completamente nueva, el mismo que había tenido miedo ahora hablaba frente a multitudes, predicó con autoridad, explicó las Escrituras y proclamó a Jesús sin temor. Ese día miles creyeron su voz. Ya no era la de un hombre inseguro sino la de alguien convencido. Su vida cambió completamente, sanó enfermos, enfrentó autoridades religiosas, resistió amenazas y proclamó la verdad. Incluso cuando le ordenaron callar, respondió que era mejor obedecer a Dios que a los hombres. Ya no vivía dominado por el miedo sino por una convicción firme. Sin embargo, seguía
Siendo humano hubo momentos en los que volvió a fallar como cuando fue confrontado por Pablo por su hipocresía al apartarse de los gentiles, pero ahora había algo diferente, había humildad, había disposición a corregirse, había crecimiento. Su proceso no terminó en un instante sino que continuó a lo largo de su vida. Según la tradición, su historia terminó en Roma, donde fue martirizado por su fe. Se dice que pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir como su maestro. Él, hombre que negó por miedo, ahora moría con valentía. Su transformación era completa. Su vida es una evidencia de que Dios no busca perfección, busca disposición. No elige a los más capacitados, elige a los que están dispuestos a ser transformados. Pedro no fue perfecto, fue impulsivo, fue débil, falló profundamente, pero también se levantó, aprendió, creció y fue usado de manera extraordinaria. Pasó de ser un pescador común a un líder que cambió la historia, de la negación a la proclamación, del miedo a la valentía, de la caída a la restauración. Y su historia sigue hablando hoy porque muestra que el fracaso no es el final, que siempre hay una oportunidad de levantarse, que Dios puede tomar a alguien común y hacer algo extraordinario, que la transformación es real y que el mismo poder que cambió la vida de Pedro sigue disponible para cualquiera que esté dispuesto a responder al llamado y dejarse transformar completamente, sin importar cuán bajo haya caído, sin importar cuántas veces haya fallado. Siempre hay un camino de regreso, siempre hay restauración, siempre hay propósito y siempre hay una nueva oportunidad para levantarse y convertirse en aquello que Dios vio desde el principio, aunque nosotros aún no lo veamos. Y esa es la esencia más profunda de esta historia. No es simplemente la vida de un hombre antiguo, sino el reflejo de una verdad eterna que sigue vigente en cada generación que escucha este mensaje, porque dentro de cada persona existe una lucha constante entre el miedo y la fe, entre la duda y la convicción, entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Pedro representa ese conflicto interno que todos enfrentamos en algún momento de la vida, esa batalla silenciosa donde sabemos que estamos llamados a algo más grande, pero nuestras debilidades parecen arrastrarnos hacia abajo una y otra vez. Sin embargo, su historia demuestra que el proceso no es inmediato, que la transformación no ocurre en un solo momento, sino en una serie de experiencias, decisiones, errores, aprendizajes y encuentros que poco a poco moldean el carácter. Pedro no se convirtió en roca de un día para otro, fue necesario que fallara, que dudara, que llorara, que se quebrantara completamente para que su fundamento cambiara desde lo más profundo, y ese proceso, lejos de descalificarlo, fue precisamente lo que lo preparó para sostener el peso de la responsabilidad que vendría después, porque alguien que nunca ha caído difícilmente entiende la gracia, pero alguien que ha sido restaurado puede levantar a otros con autoridad, con empatía, con verdad. Por eso cuando Pedro predicaba no hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia, desde el dolor superado, desde la culpa transformada en propósito. Cada palabra llevaba el peso de alguien que había estado en el fondo y había sido levantado. Eso le daba una credibilidad que ningún conocimiento académico podía otorgar, y esa es una de las lecciones más poderosas de su vida, que Dios no desperdicia el dolor, no ignora los errores, sino que los redime, los transforma y los utiliza como herramientas para impactar a otros, porque al final no se trata de cuántas veces caes, sino de cuántas veces decides levantarte y confiar nuevamente, y esa decisión es la que marca la diferencia entre una vida estancada y una vida transformada. Pedro decidió levantarse, decidió volver, decidió responder al llamado una vez más, incluso después de haber fallado de la peor manera, y esa decisión cambió no solo su destino sino el de miles de personas que fueron alcanzadas por su mensaje. Y así su historia deja de ser solo un relato antiguo y se convierte en una invitación directa para cualquiera que escuche, que no se rinda, que no se defina por sus errores, que no permita que el miedo tenga la última palabra, porque siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo, siempre hay una voz que llama, siempre hay una mano extendida lista para levantar, y siempre hay un propósito esperando ser cumplido, aunque en este momento no sea visible, aunque parezca lejano, aunque todo indique lo contrario, porque si algo demuestra la vida de Pedro es que el final puede ser completamente distinto al comienzo, que una vida ordinaria puede convertirse en una historia extraordinaria, y que el poder de la transformación no está en la fuerza humana sino en la capacidad de rendirse, confiar y seguir adelante, incluso cuando no todo está claro, incluso cuando el camino parece incierto, incluso cuando el pasado pesa, porque es precisamente en ese punto donde comienza el verdadero cambio, donde nace una fe más profunda, más firme, más real, capaz de sostenerse no en las circunstancias sino en una convicción que trasciende todo, y esa es la misma fe que convirtió a un pescador temeroso en una roca firme y que sigue estando disponible hoy para cualquiera que decida creer y avanzar sin mirar atrás.